Hijo, si eres hijo, no vivas como esclavo. Si eres hijo, no vivas como un esclavo. Y si estás en esta situación de que te alejaste del Señor y volviste a la esclavitud, el Señor te está esperando. Él pagó el precio para que seas libre. Tienes que tomar una decisión. Esa es una decisión que yo no puedo tomar por ti. Nadie puede hacerlo. Esa decisión es personal. Si quieres dejar de vivir una vida de esclavitud, una vida limitada. Un esclavo tenía una vida limitada. Él se podía mover nada más que donde le autorizaban a moverse. Tenía que hacer todo lo que tenían que hacer. Era el último en acostarse, era el primero en levantarse, tenía que tener todo preparado. Por eso el apóstol Pablo da este ejemplo tan lindo, ¿no? Y él en este ejemplo dice, ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia. Ya no son. Si todavía eres esclavo, es porque no diste el paso de fe, de aceptar a Cristo el libertador, para ser libre y pasar de ser esclavo a ser un hijo de Dios. Pasar de vivir una vida de esclavitud miserable a ser un hijo de Dios, disfrutando de la herencia que tenemos gracias a Él en Cristo Jesús. Acá dice que como somos hijos, dice el Señor, como somos hijos tenemos el derecho a recibir su herencia. ¿Gracias a quién? Gracias a Él, gracias al Señor, gracias a Dios. Pero hay algunos que hasta desechan esa herencia. El hijo pródigo la malgastó, la despreció. Una herencia le ha costado mucho al que da la herencia. Al que recibe la herencia, ¿qué le costó? Recibe la herencia. Los que trabajaron fueron los padres, los abuelos, a lo mejor algún familiar, y le entrega una herencia. Pero mucha gente desprecia esa herencia. Y lamentablemente hay hijos que también desprecian esa herencia. ¿Está dispuesto para recibir la palabra de Dios? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 7. Pero hoy voy a utilizar una traducción que se llama traducción al lenguaje actual. Me gustó mucho cómo está traducido este texto. Usted puede tenerlo en la Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Versión Internacional, en la Biblia de las Américas, pero esta traducción me gustó mucho y después vamos a leer otros pasajes. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 4 y versículo 7. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él, yo quiero que acá repita conmigo. Y como son sus hijos, gracias a Él, quiero que repita gracias a Él conmigo. Y como son sus hijos, gracias a Él, tienen derecho a sus riquezas. Aleluya. Lo leemos otra vez. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a recibir su herencia. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos quienes están aquí en el auditorio. Gloria a Dios. Si eres hijo, no vivas como esclavo. Hay una diferencia entre el esclavo y el hijo. ¿Sabía usted? Hay gente distinta en esta vida que acá nos habla de derecho, de un derecho. Dice, tienen el derecho a recibir su herencia. Hay un derecho, y un derecho es un beneficio establecido por una reglamentación o una ley. ¿Sabía usted? Los derechos son respaldados, establecidos por una reglamentación, una ley que establece los derechos. Y algo que se ignora mucho en estos tiempos y que nuestra nación se ha venido violando durante muchos años, es algo que está establecido de esta manera. Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y esto no se ha respetado en nuestra nación por mucho tiempo. Y hasta el día de hoy no se está respetando. Nosotros está establecido
en nuestra Constitución, en nuestras reglamentaciones, que nosotros tenemos el derecho de transitar libremente. Nadie puede cortarnos la posibilidad de llegar a un lugar. Eso es una violación de un derecho que está establecido y está reglamentado. Y los derechos tienen que respetarse. Pero claro, los hombres que no conocen a Dios no saben de estas cosas. Y lamentablemente así están las cosas. Pero cuando nosotros hablamos de que hay una diferencia entre un esclavo y un hijo, que es lo que está diciendo acá, ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios, y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a recibir su herencia. Tiene que ver con la manera en que nosotros vivimos. ¿Vivimos como esclavos o vivimos como hijos? Si somos hijos, no podemos vivir como esclavos. Un esclavo tiene una vida bastante sufrida. Él tiene que someterse y sujetarse. Por eso dice aquí, me gustó esta traducción, como los esclavos de cualquier familia. En la historia tenemos muchos relatos. En nuestra historia argentina, incluso en los inicios, ¿no es cierto? El virreinato del Río de la Plata, costumbres que se traían de otros lugares, los esclavos y tanta gente que fue, incluso, fíjense ustedes, el autor de un himno tan precioso como Sublime Gracia, fue escrito por un hombre que se convirtió al Señor y él transportaba esclavos. Ese era su trabajo en barco. Él transportaba esclavos de un lugar a otro para ser vendidos. Y él se convirtió al Señor y él entonces escribió, inspirado, aquel himno tan precioso: Sublime gracia del Señor, que a un vil pecador salvó. Fui ciego, mas ya veo yo, perdido y Él me amó. Eso escribió un hombre transformado por el poder del Señor. Él transportaba esclavos, pero después él dejó de hacer eso. Un esclavo sufre. Pero hay personas que pareciera que les gusta vivir en esa condición. ¿Se dio cuenta? Hay personas que en esta vida hay gente a la que les gusta vivir mal. Les gusta vivir mal. Qué tremendo, ¿no? Porque uno a veces incluso hasta trata de ayudarlos, pero ellos no aceptan la ayuda. Les gusta vivir mal. Y yo tengo dos ejemplos aquí para compartirles de experiencias personales. Yo recuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Arquitectura, el arquitecto que era el profesor de una de las materias de arquitectura, él tenía vínculos con la gente del gobierno que estaban construyendo los edificios de Lugano. ¿Conocen, no? Lugano 1, Lugano 2. Bueno, yo lo conozco de cuando lo estaban construyendo porque nos llevó para ver el lugar. Y no me voy a olvidar nunca de esa experiencia, porque estaba en construcción todavía, pero algunas viviendas ya habían sido terminadas y habían sido entregadas. ¿Y sabe cuál fue lo que me marcó y no me permite olvidar más? Lo que nos contó la gente que estaba construyendo eso. Dice, entregamos las viviendas con cocinas, con calefones, con piso de parqué. ¿Sabe lo que es el piso de parqué, no? Son pisos de madera. Dice, y arrancaron las cocinas, arrancaron los calefones, se los llevaron, los vendieron, arrancaron los pisos de parqué y hicieron fuego con el piso de parqué. Y algunos saltar por ahí y decir, eso es falta de educación. No, porque Dios nos ha dado a los seres humanos, ¿no es cierto? Podemos pensar y nos damos cuenta, si nos están entregando todo eso, qué mejor que estar viviendo en un lugar donde hace frío, donde el piso es de tierra, pero los sacaban de allí para llevarlos a un lugar y entregárselos, y ellos rompieron los pisos, hicieron fuego con los pisos, vendieron las cocinas, vendieron los calefones, y eso me marcó a mí. Digo, ¿cómo puede ser? Es que hay gente a la que pareciera que les gusta vivir mal. Les gusta vivir mal. Son esclavos de una manera mala de vivir. Y lamentablemente muchos no quieren salir incluso de esa situación. Les gusta recibir, les gusta que le den, pero malgastan. Mire, también tenemos experiencia en esto de personas que han pedido ropa, por ejemplo, o incluso se les ha dado alimentos y después nos enteramos que fueron y los vendieron por allí.
le damos para ayudarles a ellos. Y ellos fueron y los vendieron y después malgastaron eso. Qué tremendo. Gente que no quiere cambiar, no aprende y les gusta vivir mal. Y eso es muy triste. Pero también hay gente que vive mal porque desconoce sus derechos precisamente. Desconoce los derechos y vive mal porque desconoce precisamente esos derechos. Le voy a contar una historia. En una oportunidad, un hombre recibió de regalo un pasaje de barco. Y él recibió ese pasaje en barco muy contento porque era un hombre que no tenía muchas posibilidades. Y alguien vino y le regaló un pasaje para que él viajara en un barco muy bonito, muy lindo, y en un barco de turismo. Y entonces él pensó, bueno, tengo que viajar y son varios días de viaje. Con los pesitos que me quedan, me voy a comprar unas galletitas y algo para ir comiendo en el viaje. Y así lo hizo. Llegó el día del embarque y él subió a ese barco. Era un barco hermoso, camarotes hermosos. Y le dieron un camarote para que él vaya. Y allí estaba, en ese camarote. Y cuando llega la hora de la comida, bueno, él allí encerrado en su camarote, comiendo algunas galletitas. Y luego llegó la comida de la noche y él de nuevo se encerraba allí en su camarote y comía sus galletitas. Los días pasaban porque un viaje en barco no es corto. Lleva varios días para llegar a cualquier lugar, es más lento y entonces eran varios días que tenía que viajar. Y día tras día él fue haciendo esto hasta que se le terminaron las galletitas. ¿Y ahora qué pasa? Pero cuando sucedió esto, él siente que golpean a la puerta del camarote. Y entonces él abre la puerta para ver quién era que lo estaba buscando. Y era nada más y nada menos que el capitán del barco. Estaba parado allí con su uniforme, con su gorra de capitán. Y él lo vio allí y se asombró. Wow, el capitán. Dice, sí, ¿qué desea? Dice, mire, quería hablar con usted porque he notado algo. Lo veo que sale y pasea y anda por aquí, por allá, pero nunca lo pude ver en el salón comedor. Y entonces él dijo, no, lo que pasa es que no tengo recursos. El pasaje me lo regalaron, pero yo no puedo pagar una comida. Y entonces el capitán se asombró y dice, ¿qué me está diciendo? Sí, no puedo, yo comí unas galletitas, ahora se me terminaron justamente las galletitas. Pero no, dice, ¿usted no leyó su boleto? Dice, no, yo le entregué para subir, lo vieron, me hicieron pasar, pero usted no leyó su boleto. En su boleto dice que están todas las comidas incluidas en el viaje. Y este hombre abrió los ojos y casi se desmaya, porque había estado prácticamente pasando hambre, imagínense comiendo galletitas nada más. Y él no se había dado cuenta que en el boleto estaba escrito que todas las comidas para el viaje ya estaban incluidas en el pasaje. Hay gente que no conoce sus derechos tampoco. Nosotros tenemos que conocer nuestros derechos como ciudadanos argentinos. ¿Sabía usted? Pues si no puede venir cualquiera a decirnos cualquier cosa y atropellarnos. Y no, momentito. Yo tengo mis derechos. Si yo los conozco, tengo mis derechos. Y se pueden hacer valer esos derechos. Pero este ejemplo que yo les acabo de contar tiene que ver también con muchas personas y con hijos que no conocen los derechos. Y los derechos están escritos. Los hijos de Dios tenemos derechos, tenemos obligaciones también, pero hay derechos escritos. El pasaje ya está comprado. Estamos viajando a la tierra de Canaán celestial. Estamos preparados, estamos viajando. Pero mientras viajamos, tenemos derechos y como somos hijos, el Padre suple todo lo que nosotros necesitemos mientras estemos aquí. Y en la eternidad, nada va a faltar. Somos hijos, no somos esclavos.
Pero también hay otro tipo de hijos. Hay hijos que volvieron a la esclavitud. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Es un ejemplo claro. ¿Qué hizo con la herencia? Acá dice que como somos hijos, dice el Señor, como somos hijos, tenemos el derecho a recibir su herencia. ¿Gracias a quién? Gracias a Él, gracias al Señor, gracias a Dios. Pero hay algunos que hasta desechan esa herencia. El hijo pródigo la malgastó, la despreció. Y una herencia le ha costado mucho al que da la herencia. Al que recibe la herencia, ¿qué le costó? Recibe la herencia. Los que trabajaron fueron los padres, los abuelos, a lo mejor algún familiar, y le entrega una herencia. Pero mucha gente desprecia esa herencia. Y lamentablemente hay hijos que también desprecian esa herencia y vuelven a la esclavitud. Hay un texto, el apóstol Pedro escribió un texto, dice que así se cumple el proverbio, dice. Y escuche esto, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Oh, qué tremendo. ¿Y de qué estaba hablando el apóstol ahí? De aquellos que un día conocieron al Señor, de que sus ropas fueron cambiadas, que fueron lavados, pero un día se olvidaron y volvieron a revolcarse en el cieno. ¿En el cieno qué es? La inmundicia del mundo, el pecado. Y dejaron la herencia, la despreciaron, la herencia que Dios nos ha dado. Entonces, esos hijos, Dios los está esperando también. Hay una oportunidad, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vuelven a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza apartados de Dios, a esa naturaleza de esclavitud. Hijos que hoy están en esa condición. Y Dios está llamándoles a tomar una decisión, como hizo el hijo pródigo, que recapacitó cuando precisamente estaba cuidando puercos. Lo más bajo que podía hacer para un judío. Cuidar puercos, un animal considerado inmundo. Y allí estaba él, y ni siquiera eran de él los puercos. Y deseaba comer los alimentos de los puercos. Y las algarrobas no son para digerir el ser humano. Pero aún eso él deseaba comer. Y entonces en esa condición, él reaccionó, recapacitó y dijo, en la casa de mi padre. Él era hijo. Y él dijo, en la casa de mi padre, los jornaleros que no son hijos tienen abundancia de pan. Y yo acá estoy pereciendo de hambre. Me voy a levantar. Voy a ir a mi padre. Y le voy a decir, no soy digno de ser considerado tu hijo. Fíjese usted en lo que se transforma la mentalidad de un hijo que se apartó del padre, se alejó del padre. Y entonces acá viene otra situación, la culpa. Y de esto se encarga el enemigo. ¿Qué vas a volver? ¿Para qué vas a volver? No, si mira lo que hiciste. Te van a decir esto, te van a decir aquello y vas a pasar vergüenza. En esa condición hay muchos hoy en día. Y si alguno que está escuchando esto está en esa condición, alguno que está escuchando, viendo esta grabación, está en esa condición, quiero decirte, si lees, ya he predicado de eso, si lees lo que sucedió cuando el hijo pródigo volvió y le dijo, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre lo que hizo fue, cámbienle la vestidura, pongan sandalias en sus pies y pongan un anillo en su mano, porque mi hijo muerto era, pero ha resucitado. El padre siempre está esperando a un hijo. Por más ingrato que haya sido, aunque haya despreciado la herencia, y esto es triste y es doloroso, porque eso trae consecuencias. Y las consecuencias las sufrió ese hombre, conocido como el hijo pródigo. Él despreció el esfuerzo de su padre, todo lo que había hecho. Él reclamó una herencia que todavía no era el tiempo de recibirla. Porque quiero que veas y entiendas algo. Quiero seguir leyendo desde el versículo 1, este capítulo 4 de Gálatas, para que entienda. Y lo voy a hacer en esta traducción porque es bien clara también. Preste atención. Lo que quiero decir es esto.
escribe el apóstol Pablo. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley. Y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él, tienen derecho a recibir su herencia. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Hijos con derechos adquiridos por Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Un precio muy alto. Un precio muy alto, pero gloria a Dios, porque gracias a Él ahora tenemos derecho a recibir su herencia. Él pagó el precio. Él pagó el precio. Él cumplió con la ley. Lo hizo por nosotros. Y ahora somos hijos de Dios. Y dice, me gustó tanto esta expresión, ¿no? El Espíritu de su Hijo lo mandó a vivir en nosotros. Por eso cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá. Papá querido, Padre. ¿Usted pensó en eso alguna vez? ¿Le está llamando Padre al Dios único, todopoderoso, creador del universo y de todas las cosas? Y lo podemos llamar Padre por lo que Él hizo por nosotros y nos recibió como hijos. Eso es motivo de darle gloria y honra al Señor y alabar al Señor. Aleluya. Pero también hay gente que, estando en esa condición, dicen, sí, pero yo no lo merezco. Yo no merezco eso. Y es una realidad, no lo merecemos. Ninguno lo merecemos. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, dijo el Señor. Todos, absolutamente todos, porque no hay ni uno bueno. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Por eso tuvo que venir Jesús y pagar el precio para que todos los que en Él creen, a los que le reciben, les haya sido dada la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos somos coherederos con Cristo de todas las riquezas celestiales en su gloria. ¿No es motivo de estar alegre y estar gozoso? Claro que sí, pero el enemigo trabaja con la culpa. Trabaja con la culpa sin esperanza. O sea, no, ya estás perdido. Quédate así en esa condición. ¿Para qué vas a volver? No, ya está, listo. Mirá lo que hiciste. Traicionaste, te fuiste de la iglesia. Aunque no sea a lo mejor que todos se den cuenta, pero a veces hay hijos pródigos dentro de las congregaciones. ¿Sabía usted? Porque participan de las reuniones, pero interiormente están alejados del Señor. ¿Por qué? Porque no están guardando precisamente los preceptos que Dios dejó establecidos para sus hijos. Y por lo tanto no pueden disfrutar tampoco de los derechos que Dios dejó establecidos para sus hijos. Aleluya. Entonces es triste esa condición. Y hay personas que aún yendo a las reuniones, concurriendo a los lugares de culto, pero su interior está vacío. Y aún conocieron al Señor un día, pero cuando salen de la reunión su vida es la vida de un esclavo. Están atados a las cosas de este mundo. No pueden hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque se alejaron y eligieron la vida de esclavo. Fíjese que cuando el apóstol narra esto, el contexto de este texto es bien importante y nosotros tenemos que entender eso, el contexto de dónde está escrito. Él comienza dando el ejemplo. Mientras el hijo es menor de edad, él no puede disfrutar de
de la herencia. ¿Cuántos niños que recibieron una herencia, verdad? A lo mejor perdieron sus padres y reciben una herencia, pero tienen que poner un tutor para que cuide eso. ¿Por qué? Porque el niño no tiene capacidad. Y entonces, fíjese, lo compara, dice, mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia. Él tiene que hacer lo que le enseñan, lo que le digan, él tiene que crecer, él tiene que aprender. Pero ¿qué sucede luego? Cuando ya es mayor, entonces dice, el padre le entrega a él las propiedades que el padre quiere entregarle. Cuando ya es mayor, entonces ya tiene capacidad. Y eso es como nosotros tenemos que entender. Nosotros un día éramos esclavos. Yo era esclavo del pecado, esclavo de la maldad. No guardaba la palabra del Señor. Pero cuando yo conocí a Cristo Jesús, aleluya, y entendí que Él pagó el precio para que yo sea libre de esa esclavitud, Él pagó el precio de la redención que nadie podía pagar, y que solamente abriendo mi corazón y reconociéndole como mi Señor y Salvador, pasaba de ser un esclavo a ser un hijo de Dios. Tomé la mejor decisión. Y si aún no tomaste esa decisión, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de salvación. Quiero que entiendas esto. No es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. No es por lo que tú y yo hagamos, sino es por lo que hizo el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, si eres hijo, no vivas como un esclavo. Dios nos hizo libres de la esclavitud. No vivas como un esclavo. El esclavo tiene que estar ahí sujeto, su cabeza mirando abajo. Había esclavos que no podían ni mirarle el rostro a sus señores. No podían ni mirarle a los ojos. Tremenda esa situación. Y una vida sin esperanza. Y así es como el enemigo quiere tener la vida de las gentes. Pero Cristo vino para hacernos libres de eso. Cristo vino para hacernos libres de la esclavitud. Cristo vino para que seamos hijos de Dios. Y si hijos, coherederos con Cristo. Y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y cuando oramos, Él nos mueve y podemos decirle, Padre, Padre amado, aquí estamos tus hijos adorándote con nuestras deficiencias, nuestras falencias, nuestros errores, nuestras equivocaciones, pero podemos acercarnos al Padre que nos ama y nos ayuda y nos da aliento y nos da fuerza y nos cuida y suple todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque somos hijos. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Hijo, si eres hijo, no vivas como esclavo. Si eres hijo, no vivas como un esclavo. Y si estás en esta situación de que te alejaste del Señor y volviste a la esclavitud, el Señor te está esperando. Él pagó el precio para que seas libre. Tienes que tomar una decisión. Esa es una decisión que yo no puedo tomar por ti. Nadie puede hacerlo. Esa decisión es personal. Si quieres dejar de vivir una vida de esclavitud, una vida limitada. Un esclavo tenía una vida limitada. Él se podía mover nada más que donde le autorizaban a moverse. Tenía que hacer todo lo que tenían que hacer. Era el último en acostarse, era el primero en levantarse, tenía que tener todo preparado. Por eso el apóstol Pablo da este ejemplo tan lindo, ¿no? Y él en este ejemplo dice, ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia. Ya no son. Si todavía eres esclavo, es porque no diste el paso de fe, de aceptar a Cristo el libertador, para ser libre y pasar de ser esclavo a ser un hijo de Dios. Pasar de vivir una vida de esclavitud miserable a ser un hijo de Dios, disfrutando de la herencia que tenemos gracias a Él en Cristo Jesús. Vamos a estar de pie quienes están aquí en el auditorio. Vamos a orar al Señor. Señor,
te damos muchas gracias por esta palabra tan preciosa. Gracias porque tú nos liberaste de la esclavitud, del pecado, de la muerte. Nos hiciste hijos tuyos y podemos disfrutar también porque gracias a ti tenemos el derecho a recibir tu herencia. Es por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Es por la obra de Cristo, no por la nuestra. Por eso te damos gracias, Padre. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Y si hay alguien que está escuchando esta palabra, Señor, y ha entendido y ahora quiere reconciliarse contigo porque un día era hijo y entendió que apartándose de ti volvió a la esclavitud del pecado y del mundo y quiere ser libre, Señor, sigue obrando en su corazón, que pueda arrepentirse, convertirse a ti, volver a tus brazos, Señor, y disfrutar como hijo. Señor, y si hay alguien que nunca te recibió como Salvador y en esta hora también desea con todo su corazón recibir la salvación que solo tú puedes dar y hacerle libre de la esclavitud, del pecado, de los vicios, de la maldad de este mundo y quiere ser un hijo tuyo, Señor, y está reconociendo que tú eres el único que puede salvarlo, recíbele también, Señor, y ayúdale a que él pueda seguirte y afirmarse en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hasta aquí, la palabra de Dios, en vivo, desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.